buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Bienvenido una vez más a nuestra audición de nuestro programa Encuentros, aquí en Josa FM, España. Les saluda nuevamente el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra. En nuestros encuentros anteriores vimos, primero, las alarmas y los filtros a tener en cuenta en el noviazgo para no fallar en la elección de la pareja. Luego, en los siguientes encuentros vimos los propósitos y los roles del matrimonio. Y posteriormente, en nuestros recientes y últimos encuentros, vimos la tesis teológica de las 5 razones antidivorcio y antirrecasamiento del divorciado. En el día de hoy tendremos nuevamente un encuentro muy técnico, dado que nuestro estudio de hoy estará cargado de fechas, pasajes y demás elementos muy necesarios para comprender mejor este tema de hoy. Así que ruego, por favor, tomen papel y lápiz y hagan un esfuerzo de atención especial en los siguientes 30 minutos. Y así, si hubiera alguna duda, escríbanos o intenten repasar el audio en la página web de josafm.net. En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, uno de los argumentos más manoseados por los pastores divorcistas y a la vez más necesario de defender por ellos es tratar de demostrar que Dios se divorció de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Es decir, tratan desesperadamente de enseñar falsamente que Dios es un Dios divorciado. Y esta falacia se puede comprobar en innumerables libros, vídeos, webs, mensajes y foros diseminados por todo Internet. Por ejemplo, escuchen con atención estas 2 grabaciones de 2 famosos teólogos que predican que Dios es un Dios divorciado y que existe una puerta llamada divorcio. Asombroso. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado? Y no es una herejía. Dios es un Dios que se divorció de Israel. Y si Dios, que es Dios, se divorció de Israel, por eso permitió el divorcio. Algo que nos funde los fusibles. Dios se divorcia de Israel. Dios se divorcia de Israel. En Jeremías 3, versículo 8, Jeremías 3, 8, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. Es Dios hablando. Yo le di carta de divorcio y carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y lo que haré es tratar de darle una visión panorámica de mi posición teológica con respecto al divorcio. La posición completa está plasmada en un libro titulado Una puerta llamada divorcio. Si los divorcistas, como estos 2 falsos que acabamos de oír, lograran conseguir demostrar esto, es decir, que Dios es un Dios divorciado, entonces, con ello, argumentarían tener una puerta abierta llamada divorcio. Y para ello se esfuerzan en retorcer textos bíblicos sin analizar el contexto de ellos y entonces la gente les cree. En realidad, cuando los divorcistas tratan de argumentar que Dios se divorció de su pueblo, ciertamente la gente les cree por 2 razones. La primera razón, la gente no se toma el tiempo de confirmar ni estudiar por su cuenta lo que dice un predicador, ni hacen como los de Berea en Hechos capítulo 17 que examinaban las escrituras para saber si lo que alguien enseñaba era correcto. La segunda razón por la cual estos pastores consiguen convencer y engañar a la gente de que Dios es un Dios divorciado es porque la gente quiere encontrar pastores que les digan lo que ellos quieren oír. Repito. La segunda razón por la cual estos pastores consiguen convencer y engañar a la gente de que Dios es un Dios divorciado es porque la gente quiere encontrar pastores que les digan lo que ellos quieren oír. O sea, en otras palabras, a la gente le gusta tener ese tipo de pastores que consienten el pecado del divorcio, porque a la gente le interesa que alguien apruebe el divorcio para poder ellos divorciarse y recasarse, y así aquietar sus conciencias. Así que estas son las 2 razones de por qué triunfa y avanza galopantemente el divorcio en la Iglesia, tanto como el divorcio avanza en el mundo. Demostraremos hoy que Dios no se divorció de su pueblo Israel. Dios no es un Dios divorciado. Ese es el título de la conferencia de hoy. Dios
no se divorció de su pueblo Israel. Dios es un Dios fiel. Empecemos diciendo que cuando los divorcistas hablan de que Dios se divorció de Israel, usando por ejemplo el pasaje de Jeremías 3, cometen un lapsus y un grave error de estudio contextual, como veremos luego, porque en ese texto de Jeremías 3, que es el texto favorito que ellos usan, Dios no se refiere a que repudió a toda la nación de Israel, no, sino que el texto de Jeremías 3 solamente se refiere a que Dios rechazó al reino del norte, que coincidentemente el reino del norte se llamaba también con el mismo nombre, Israel, para diferenciarse del reino del sur que se llamaba Judá. Israel como reino del norte y Judá como reino del sur formaban el conjunto total del pueblo de Dios. Y esto estaba separado así porque a la muerte de Salomón el reino se dividió en dos partes. El reino del norte, llamado Israel, que tenía 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, que tenía solamente 2 tribus. Ahora, el conflicto de todo esto está en que el reino del norte se llamaba Israel, pero, el conjunto de los dos reinos, o sea, todo el pueblo de Dios, también se llamaba Israel. Repito, el conflicto de todo esto está en que el reino del norte se llamaba Israel, y todo el pueblo de Dios también se llama Israel. Pero los divorcistas no ven esta diferencia en Jeremías capítulo 3, y eso que la tienen delante de sus narices, y se creen que Dios en ese capítulo habla del repudio a todo el pueblo de Dios, cuando en realidad solo se refiere al repudio del reino del norte, que también se llama Israel. Por lo tanto, Dios no se divorció del pueblo entero, sino que simplemente amputó una parte enferma de su pueblo, la parte norte. Esta separación del pueblo de Dios en dos reinos lo podemos ver claramente diferenciado en varias partes del Antiguo Testamento. Pero, precisamente en el capítulo 3 de Jeremías y su contexto es uno de esos lugares donde están claramente mostrada la diferencia y la separación de estos dos reinos. Y luego lo veremos en la lectura. Cosa que los pastores divorcistas no quieren ver a pesar de tenerlo delante del texto. Y con esta conferencia precisamente queremos denunciar a los pastores divorcistas que están engañando a la gente diciendo graves mentiras basadas en Jeremías 3. La primera mentira, que Dios es un Dios divorciado. Solo de decirlo ya estremece. Y la segunda mentira es que el creyente puede divorciarse siguiendo el ejemplo de Dios. Menuda herejía. Entonces, entremos en materia del análisis de Jeremías 3 leyendo el texto. Invito al oyente a leer conmigo Jeremías 3 del verso 6 en adelante, porque es ese precisamente uno de los capítulos más importantes que usan los divorcistas para pretender defender el divorcio de Dios, diciendo que Dios es un Dios divorciado, pero veremos que no, estimado oyente, porque paradójicamente, es decir, contrariamente, el capítulo 3 de Jeremías, que ellos usan para defender el divorcio y decir que Dios es un Dios divorciado, es asombrosamente el capítulo que se presenta en contra de ellos y los deja en ridículo. Es increíble, estimado oyente, que los pasajes que ellos usan para defender su tesis, es decir, Mateo 19:9 y Jeremías capítulo 3, precisamente sean los capítulos que derriba su doctrina divorcista. Menuda paradoja. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy, estimado oyente, seguir el consejo de Pablo a Tito. En Tito capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a enseñanzas de hombres que se apartan de la verdad. Así que esto es lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios en este encuentro. Primero, reprender duramente a los divorcistas porque no son sanos en la fe. Segundo, reprenderlos porque se han apartado de la verdad, o en realidad podríamos decir que nunca estuvieron en la verdad. Y tercero, reprenderlos porque con esa doctrina llevan a la gente al divorcio, al adulterio y luego a la condenación. Veamos entonces lo que dice Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8. En el texto está hablando el profeta Jeremías y dice: Dios me dijo: Jeremías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y se va debajo de todo árbol frondoso y allí practica la fornicación. En el versículo 7 dice: y Dios sigue diciéndome: después de hacer todo esto, Israel se volverá a mí. Pero no se volvió a mí, y aún encima
todo esto lo vio su hermana la rebelde Judá. ¿Puede ver, estimado oyente, que ahí están los dos grupos, Israel y Judá? Versículo 8. Ella, es decir, Judá, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Pero, aun viendo esto, la rebelde Judá, su hermana, no tuvo temor, sino que también igual fue y fornicó. ¿Puede ver, estimado oyente, que en el versículo 8 están los dos grupos, la rebelde Israel y la rebelde Judá? No está hablando del pueblo en conjunto, sino que está hablando de dos partes del pueblo de Dios. Versículo 10. Pero viendo todo esto, su hermana, la rebelde Judá, en diferencia de la rebelde Israel, no se volvió tampoco a mí de todo corazón, sino que volvió, pero lo hizo fingidamente, dice Yahvé. Versículo 11. Y me dijo Yahvé, ha resultado que la rebelde Israel en realidad ha quedado como justa en comparación con la desleal Judá. ¿Puede ver, estimado oyente, en estos pasajes que hay dos grupos, Israel y Judá? No está hablando de un solo pueblo, está hablando de dos zonas del pueblo de Dios. La zona norte, la rebelde Israel, y la zona sur, la desleal Judá. En todos estos versículos que hemos leído, estimado oyente, se ve claramente en el texto una cosa muy clara: la evidencia de dos protagonistas diferentes, que son dos reinos que formaban el pueblo en conjunto de Dios. El reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Jeremías no está hablando del pueblo de Dios en conjunto. Todo esto lo remarcaremos para demostrar que en este texto que leímos, Dios no repudió a todo el pueblo, sino que repudió solo a una parte del pueblo, el reino del norte llamado casualmente Israel, no como dicen los divorcistas que acabamos de escuchar en las grabaciones anteriores de que Dios se divorció de todo su pueblo. No, señor, Dios repudió solamente el reino del norte. Una parte no es el todo. Sin embargo, los divorcistas dicen que Dios repudió a todo su pueblo, pero el texto dice claramente que solo repudió la zona norte, es decir, el reino del norte que se llamaba Israel. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Pues porque el texto que hemos leído está hablando continuamente de dos reinos en cada versículo: Israel del norte y Judá del sur. No está hablando de haber repudiado a todo el pueblo en conjunto. No, no está hablando de eso, no está hablando de haber repudiado a todo el pueblo en conjunto. Lo tienen delante de sus narices en el texto, y no lo ven estos divorcistas, porque les interesa manipular el texto delante de la gente para decir que, si Dios se divorció de todo su pueblo, entonces ellos también pueden divorciarse porque Dios les está dando ejemplo. Pero la cosa no es así. Dios solamente rechazó la zona norte de Israel, el reino del norte. El problema en todo esto radica en que la parte norte del pueblo de Dios se llama Israel, y casualmente el nombre del conjunto de la nación de Dios también se llama Israel. Y es ahí donde radica el problema que no ven los divorcistas, por eso necesitamos estudiar cuidadosamente el texto. Ellos confunden el reino del norte con la totalidad del pueblo de Dios, porque ambos se llaman Israel. Y es allí donde fallan los divorcistas, en no darse cuenta que en Jeremías 3 solo se habla del territorio del norte, llamado Israel, al cual Dios sí repudió, pero no habla del territorio de Israel en general. Al no ver esta diferencia entre el reino del norte y todo el pueblo de Dios, que se llama Israel, es por eso que ellos creen que Dios repudió a todo su pueblo, pero no es así. El repudio solo es al norte. El texto lo dice claro. Versículo 8. Vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Pero aun viendo esto, la rebelde Judá, su hermana, no tuvo temor, e hizo lo mismo. Al no ver esta diferencia entre el reino del norte y todo el pueblo de Dios, es por eso que ellos creen que Dios repudió a todo su pueblo, pero no es así. Entonces, si vieran que Dios no repudió a todo el pueblo de Israel, sino solo al reino del norte, entonces su doctrina de que Dios se divorció de todo su pueblo quedaría derribada, que es lo que pretendemos hacer nosotros con este estudio. Necesitamos ver este punto importante de Jeremías 3 para desmontar la doctrina divorcista de que Dios es un Dios divorciado y desmontar que Dios se divorció de todo su pueblo. El punto es que en el texto de Jeremías 3 se menciona claramente la diferencia entre el reino del norte y el reino del sur, es decir, dos zonas. Por lo tanto, ya no se habla allí del pueblo en conjunto, como dicen los divorcistas. Mirad, en el verso 7 habla de dos regiones, en el verso 8 habla de dos regiones, y en el verso 11 también habla de dos regiones.
Léalo, estimado oyente, y verá que no se habla del pueblo de Dios en conjunto, sino de dos zonas. Por lo tanto, Dios no se divorció de su pueblo en conjunto, sino que solo amputó una parte de su pueblo, el reino del norte, que casualmente se llama Israel. Veamos ahora cuándo fue ese momento histórico donde Dios repudió solo al reino del norte. Repasemos el pasaje de Jeremías capítulo 3, versículo 8, que dice: a la rebelde Israel yo la había despedido y había dado carta de repudio. El profeta está hablando en pasado. Esta parte del texto fue escrito en el ministerio de Jeremías sobre el año 627 a.C. Y eso lo pueden ver en cualquier cronología bíblica. Entonces preguntamos, ¿cuándo en el pasado se refiere Jeremías que Dios había despedido al reino del norte, es decir, a Israel? ¿Cuándo? La respuesta está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Repito, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, que yo le pido al oyente que lo lea entero luego. Allí se narra el momento exacto del despido, o sea, el repudio, definitivo solamente del reino del norte llamado Israel. Vayamos pues entonces al segundo libro de los Reyes, capítulo 17. El segundo libro de los Reyes se desarrolla más o menos en el año 721, que es la fecha en que Israel es deportado a Asiria, o sea, unos 94 años antes del capítulo 3 de Jeremías. Por eso Jeremías dice, había repudiado, hablando de pasado. Vayamos entonces al segundo libro de los Reyes, capítulo 17, y empecemos a leer el versículo 13. El capítulo es un poco largo, por eso vamos a hacer solamente lectura de algunos determinados versículos. Versículo 13. Yahvé amonestó entonces a Israel y a Judá. ¿Ve? Ahí están las dos zonas, las dos regiones. Por medio de todos los profetas, diciendo, volveos a mí de vuestros malos caminos. Pero ellos no obedecieron, antes por el contrario, endurecieron su corazón. Por lo tanto, aquí en este verso 13 también queda demostrado, como vemos en el contexto, que Dios hace una clara separación de los nombres de los dos reinos de su pueblo, el reino del norte y el reino del sur, que no hicieron caso. Pero al llegar luego al verso 18, atento, del capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, dice, versículo 18, por lo tanto, es decir, como endurecieron su corazón, Yahvé se enojó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y se quedó solo con la tribu de Judá. Versículo 20. Desechó Yahvé a toda la descendencia de Israel, es decir, al reino del norte, y los afligió y los entregó en mano de los saqueadores, hasta echarlos de su presencia para siempre. Y en el versículo 23 dice, Yahvé quitó a Israel, reino del norte, de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de sus siervos los profetas. A Israel, reino del norte, fue llevado cautivo desde su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Todo estudiante de historia y de la cronología bíblica sabe que el reino del norte fue deportado a Asiria, pero solo el reino del norte, no todo Israel. Aquí en este pasaje, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, se demuestra lo que dice Jeremías, capítulo 3, versículo 8, cuando dice, a la rebelde Israel yo la había despedido y la había dado carta de repudio. Pero aún viendo esto, la rebelde Judá, su hermana, o sea, la otra zona, con todo esto, no tuvo temor, sino que también fue igual que Israel. Es decir, Dios había despedido solo a Israel, es decir, el reino del norte, pero no había despedido ni repudiado a todo el pueblo de Dios, sino que se quedó con el reino del sur, Judá, representando a su esposa. Y esto mismo que hemos visto en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, se dice también en Oseas, capítulo 1, versículo 4 al 8, que fue profetizado unos 20 años antes de que Israel, el reino del norte, fuera desechado a Siria en la deportación del año 721, que todo estudiante de la Biblia, de la cronología y de la historia puede confirmar que fue así. Oseas predicó en el año 740 y la deportación fue en el año 721. Dice el versículo 4, Oseas capítulo 1, le dijo Yahvé a Oseas, ¿sabes una cosa, Oseas? Yo pondré fin al reino de la casa de Israel, o sea, el reino del norte. Versículo 6.
porque no me compadeceré más de la casa de Israel, refiriéndose al reino del norte, sino que me olvidaré completamente de ellos. Este es el pasaje del repudio de Jeremías capítulo 3, que es solo para el reino del norte. Pero mire, estimado oyente, lo que dice el versículo 7. Pero de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré, dice Yahvé su Dios. ¿Ve? Ahí tiene la evidencia. Todo coordina, todo encaja. Dios despide al reino del norte, o sea, la casa de Israel, y se queda con el reino del sur, es decir, la casa de Judá. Por lo tanto, Dios no desechó, Dios no se divorció de todo el pueblo de Israel. Solo se divorció o repudió al reino del norte, que también casualmente se llama Israel. Y esta casa de Judá, que fue lo que quedó del pueblo de Dios, siguió siendo y representando al pueblo total de Dios hasta el día de hoy. Por lo tanto, Dios sigue casado en su pacto de fidelidad con su pueblo, no se ha divorciado, sino que solo hizo amputación de una parte de su pueblo, la parte norte. Esto es como si un esposo, tristemente, tuviera que amputar alguna parte del cuerpo de su esposa por enfermedad. Pero eso no implica que se quede sin esposa, ni que se haya divorciado de la esposa. Una amputación no es quedar sin esposa. De la misma manera, estimado oyente, Dios como esposo, que aborrece el divorcio, por cierto, ¿cómo iba a divorciarse? Dios tuvo que tomar una decisión drástica con la parte norte de su pueblo, es decir, cortarla para siempre, pero no desechó nunca a todo su pueblo, porque se quedó con la zona sur, Judá. Repasemos ahora brevemente, después de todo lo explicado, un resumen cronológico de los acontecimientos que hemos relatado para comprender mejor el polémico y manipulado pasaje de los divorcistas en Jeremías capítulo 3, versículo 8. Repasemos el texto. La rebelde Israel, yo la había despedido y había dado carta de repudio. El orden cronológico que vimos es este. En el año 740, es decir, 20 años antes de la deportación, Oseas capítulo 1 profetiza: yo pondré fin al reino de la casa de Israel, es decir, al reino del norte. En el año 721, allí en segundo libro de los Reyes, capítulo 17, efectivamente es precisamente el momento en que Dios repudia solo al reino del norte llamado Israel, como ya hemos visto. Y en el año 627, es decir, 94 años después de haber sido desechado y repudiado el reino del norte, tenemos el reproche de Jeremías en capítulo 3, un reproche que se lo hace al reino de Judá, donde le recuerda y le advierte a Judá lo que Dios había hecho con el reino del norte por haber sido rebelde. Es decir, le estaba haciendo una llamada de atención para que Judá reaccionara y se arrepintiera. Por lo tanto, necesitamos decir todos estos datos históricos y repetirlos porque en Jeremías 3, que es el famoso capítulo que usan los divorcistas para decir con ligereza que Dios es un Dios divorciado, en realidad, en ese capítulo no dice que Dios se divorció de su pueblo entero. Eso es una falacia, es una mentira y es una ignorancia escritural de los divorcistas. Lo que ahí dice en ese capítulo 3 es un llamado de atención al reino del sur, recordándole que Dios hizo disciplina con el reino del norte. Por lo tanto, Dios no se divorció de todo su pueblo. Los divorcistas confunden el reino del norte llamado Israel con todo el pueblo de Dios que también se llama Israel. Son ignorantes. Como podéis ver, estamos repitiendo y repitiendo desde diferentes ángulos el mismo tema para demostrar el pilar fundamental de los divorcistas, que es: ellos dicen que Jeremías 3 se refiere a que Dios repudió a todo el pueblo. Por lo tanto, con ello dicen que Dios es un Dios divorciado. Pero nosotros decimos que solo repudió al reino del norte, y lo hemos demostrado. Por lo tanto, Dios no se divorcia de su esposa. Por lo tanto, Dios no es un Dios divorciado, y por lo tanto el divorcio no está demostrado, y por lo tanto también todo creyente no puede divorciarse porque Dios no da ejemplo de haberse divorciado nunca. Es una cadena, por eso me esfuerzo en tanto detalle técnico. Porque si puedo demostrar que Dios no se divorció de la totalidad del pueblo, entonces el argumento del divorcio queda derribado, y es precisamente lo que nos esforzamos en demostrar. Entonces, si Dios no se divorció, nadie puede divorciarse. Tanto estudio, tanto título de teología de parte de estos falsos teólogos para no darse cuenta que en este pasaje de Jeremías 3, versículo 8, no se habla de que Dios sea un Dios divorciado de toda la nación de Israel, sino que habla solamente de que Dios amputó solo la parte norte de su pueblo a causa de sus pecados. Casualmente también se llama Israel.
Y por supuesto, mucho menos dice el texto de Jeremías 3 que Dios se haya vuelto a casar. La confusión viene en los divorcistas por su ignorancia y falta de estudio contextual al confundir al reino del norte, que se llama Israel, con todo el pueblo de Dios entero, que casualmente también se llama Israel. Pongamos un ejemplo actual. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de Panamá, Mónaco, Luxemburgo, Guatemala, Túnez, Singapur, México, etc., todos ustedes no sabrían si yo estoy hablando de la capital del país o del país en general, porque el nombre de la capital y del país es exactamente el mismo, y ustedes solo sabrían si yo estoy hablando de la capital o del país por el contexto de lo que diga. Solo el contexto es la clave. Es decir, tanto el país como la capital de estos países se llaman con la misma palabra, pero en realidad son dos cosas diferentes. Una cosa es el país y otra cosa la capital. De la misma manera, estimado oyente, sucede con el término Israel. Israel es el nombre de la zona norte del reino de Palestina, pero también es el nombre del pueblo de Dios en general. La clave está en discernir a qué se está refiriendo Dios cuando habla del nombre Israel. Cuando Dios habla de repudio o de rechazo en Jeremías 3, no se está refiriendo a todo el pueblo, sino solo a la región norte que se llamaba también Israel. Los divorcistas quieren engañar a la gente, diciendo que Dios se divorció de todo el pueblo cuando Dios solo amputó una parte enferma de su pueblo. Y este grave error de no diferenciar la zona norte del país, confundiéndolo con el nombre general del país, es una vergüenza para los divorcistas porque implica que no saben estudiar la Biblia. No ven con sus narices lo que tienen delante, aún en el mismo versículo 8 que habla de las dos zonas, por causa del retorcimiento, de su prejuicio y de la necesidad imperiosa de buscar una puerta llamada divorcio para su carnalidad, y eso implica que están llevando a la gente a pecar de divorcio. Así que cuando alguien venga a decirles que este pasaje de Jeremías 3 demuestra que Dios es un Dios divorciado, o que existe una puerta llamada divorcio, sepan ustedes, estimados oyentes, cómo contestarles contundentemente a esos divorcistas. Y con las palabras de Mateo capítulo 22, versículo 29, Jesús les dijo: erráis por ignorar las Escrituras. Si Dios se hubiera divorciado de todo su pueblo, estaría yendo él mismo contra su propio sentir, escrito en su propia palabra cuando dice en Malaquías capítulo 2, versículo 16, que Dios odia el divorcio. Los divorcistas ofenden a Dios con su ignorancia al decir que Dios es un Dios divorciado y que se divorció de su esposa Israel. Preguntamos entonces a estos pastores divorcistas lo siguiente: si Dios se divorció del reino del norte llamado Israel, ¿por qué no se divorció también del reino del sur llamado Judá, cuando ambos reinos habían cometido las mismas acciones perversas? Otra pregunta a los divorcistas: si Dios se divorció, como dicen ellos, ¿por qué no se casó nuevamente con otro pueblo, como hacen los divorcistas que se divorcian y se recasan? ¿Por qué los divorcistas no se quedan sin casar, siguiendo entonces el ejemplo de Dios en el Antiguo Testamento, que aparentemente, según dicen ellos, se divorció, pero no se recasó con otro pueblo? No les interesa. A continuación, estimado oyente, oigamos nuevamente los dos ejemplos de los muchos que hay, de los dos famosos predicadores divorcistas que se llaman teólogos y que defienden esa mentira de que Dios se divorció y que es un Dios divorciado. Y así abren pecaminosamente una puerta llamada divorcio, es decir, la puerta ancha que lleva a la perdición, como dice Jesús. Escuchen con atención nuevamente la grabación. Asombroso. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado? Y no es una herejía. Dios es un Dios que se divorció de Israel. Y si Dios, que es Dios, se divorció de Israel, por eso permitió el divorcio. Algo que nos funde los fusibles. Dios se divorcia de Israel. Dios se divorcia de Israel. En Jeremías 3, versículo 8, Jeremías 3, 8, dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. Es Dios hablando. Yo le di carta de divorcio y carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y lo que haré es tratar de darle una visión panorámica de mi posición teológica con respecto al divorcio. La posición completa está plasmada en un libro titulado Una puerta llamada divorcio. Como habéis oído,
Es increíble la burla que hace esta gente de la palabra de Dios. Queda demostrado en este pasaje de hoy que el argumento divorcista de que Dios es un Dios divorciado y se divorció de su pueblo Israel basado en Jeremías 3 es una mentira. Y lo diremos hasta el cansancio, porque no existe bíblicamente ninguna puerta llamada divorcio como se predica por ahí. Dios solo desechó una parte de su pueblo, pero sigue siendo fiel a todo su amado pueblo hasta el día de hoy en los descendientes de la tribu de Judá. Por lo tanto, si alguien se divorcia y peca y se recasa, comete adulterio. Pasemos ahora a hacer un breve comentario del otro pasaje que usan los divorcistas, que como lobos hambrientos se aferran a cualquier lugar donde aparece la palabra repudio. En Isaías capítulo 50, versículo 1 dice: Dijo Yahvé, ¿dónde está la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la haya repudiado? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Ese pasaje le muestra a su pueblo que él no le había rechazado, sino todo lo contrario. Lo que sucede y lo que sufre su pueblo se debe a la disciplina por haberse apartado de Dios por culpa de sus pecados. Pero Dios no se divorció de ellos. Por lo tanto, el pasaje de Isaías capítulo 50, versículo 1, que utilizan los divorcistas para decir que Dios se divorció, tampoco les vale, porque la pregunta es retórica. Es decir, la respuesta a esa pregunta de ¿dónde está la carta de divorcio mía? La respuesta es no existe. Por lo tanto, si no existe, significa que Dios nunca se divorció de su pueblo, y así con esta pregunta retórica queda desmantelada la doctrina errada de los divorcistas de que Dios es un Dios divorciado. El repudio puede ser de forma definitiva o limitada. Repito, el repudio puede ser de forma definitiva o limitada. La gente normalmente se repudia de forma definitiva, pero Dios no hace eso. Dios solo amputó una parte de su pueblo, pero aún en su disciplina se mantuvo fiel. En Isaías capítulo 50, el profeta está predicando al reino del sur, es decir, Judá, diciendo que no existe certificado de divorcio, porque Dios no había repudiado nunca a Judá. Ella fue la que lo había abandonado a él, pero Dios no la había abandonado a ella. Dios nunca renunció a sus derechos como esposo legal de Judá, y por todos los medios posibles siempre procuró persuadirla para que volviera al hogar. Lo que hace Yahvé en Isaías capítulo 50, versículo 1, es refutar a los israelitas que lo acusaban de haber rechazado a Israel sin motivo suficiente y de una manera definitiva. Pero Dios les dice que en realidad solo hubo una separación transitoria, no hubo un divorcio definitivo, y por lo tanto no existe ningún impedimento para que la restauración matrimonial pueda rehacerse. De hecho, en el futuro, como dice Jeremías capítulo 3, versículo 18, se producirá esa restauración. En aquellos días, dice el texto, irán de la mano la casa de Judá y la casa de Israel, y juntas vendrán del país del norte a la tierra que yo di en herencia a vuestros padres. También en todo el capítulo 37 del libro de Ezequiel se habla de la unidad de los dos reinos en el futuro, de la restauración futura de las dos partes del pueblo de Dios. Por lo tanto, queda descartado la falsa idea de que Dios se divorció de su esposa como conjunto. Invitamos a los divorcistas a estudiar más y a predicar menos. En Isaías capítulo 54, del versículo 5 al versículo 8, dice así: Porque tu marido es tu hacedor. Solo por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahvé, tu Redentor. Por lo tanto, ahí en Isaías 50 y 54 vemos que es un tema de disciplina, no de repudio total, ni tampoco de divorcio total del pueblo de Dios. Dios tuvo que tomar una decisión drástica con una parte de su pueblo, por sus pecados. La parte norte fue la que sufrió esas consecuencias, pero no desechó a todo el resto de Israel. Es más, el Antiguo Testamento está lleno de promesas de restauración de los dos reinos nuevamente. Quedan entonces derribados los dos pilares más importantes en los que se apoyan los pastores divorcistas para defender su doctrina de pecado, contraria a la verdad bíblica. Primero, en las conferencias pasadas demostramos la falacia de que por adulterio se puede uno divorciar. Eso es mentira. Y hoy, en el día de hoy, hemos demostrado la mentira de que Dios se divorció de todo su pueblo Israel. Como dice Romanos capítulo 2, versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre las gentes por causa de vosotros, divorcistas. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Habrá entre vosotros
falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, y muchos seguirán sus errores, y por causa de ellos, la verdad será blasfemada. Para acabar, hagamos estas preguntas a los divorcistas. Señor divorcista, supongamos tan solo por un momento que Dios se divorció de Israel. ¿Dónde vemos en el Antiguo Testamento que Dios se haya vuelto a casar con otro pueblo? A los divorcistas les interesa defender el divorcio para volverse a casar, pero Dios nunca hizo eso. Por lo tanto, no siguen su ejemplo. ¿Se da cuenta, estimado oyente, la conveniencia de los divorcistas? Dicen que Dios se divorció, pero no dicen que Dios no se recasó. Eso no lo dicen. Hay una mala intencionalidad de parte de ellos. Otra pregunta. Señor divorcista, ¿dónde hay un solo divorcio concreto de un hombre creyente del pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento? ¿Dónde hay un solo divorcio en el Nuevo Testamento, siendo un tema tan necesario y tan corriente en el día de hoy? ¿Por qué no hay divorcios contundentemente claros en los profetas, en los patriarcas y de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento? Ni tampoco hay divorcios de pastores, ni de apóstoles, ni de profetas. ¿Por qué no hay un solo divorcio en el Nuevo Testamento? Si el divorcio fuera algo tan corriente en la Biblia, como en el día de hoy en las iglesias, ¿no cree, estimado oyente, que habría casos claros de divorcios en la Biblia? Cuando uno lee toda la Biblia, no se ven divorcios por ninguna parte. Los únicos que se divorcian son los perdidos. No hay ni un solo divorcio ni recasamiento concreto, y en cuanto a Deuteronomio capítulo 24, el famoso pasaje, hablaremos de él detenidamente en el siguiente encuentro. En conclusión, queda hasta aquí denunciada, demostrada y desmontada la mentira de los pastores divorcistas que predican y defienden el divorcio por adulterio, y a su vez blasfeman el nombre de Dios al decir que Dios es un Dios divorciado. Jamás Dios se divorció de su pueblo entero. Dios odia el divorcio. El que se divorcia, sea por la razón que sea, peca. El divorciado recasado está en adulterio. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, el encuentro radial del día de hoy. Para cualquier consulta, comentarios y preguntas, por favor, escríbenos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, aquí en Josa FM, Valencia, España. Hasta nuestro próximo programa en otro encuentro del candente tema del divorcio.